Man, muy buenos días, feliz inicio de semana. Espero hayan tenido un excelente fin de semana y que tengan un excelente lunes eh, y que empiecen con una buena actitud, especialmente después de un lindo domingo en tu servicio, lo que hayas hecho, que Dios te bendiga y que sigas teniendo un excelente repercusión de un domingo de alabanza. Nosotros ayer nos gozamos con las mamás, tuvimos una celebración temprana para las madres y estuvo muy bonito. Gracias a todos los que apoyaron y estuvieron presentes. Dios los bendiga. Seguimos en el capítulo 12 de Samuel y este es el capítulo donde Samuel prácticamente se empieza a despedir del pueblo, empieza a decir pues ya me voy, nos vemos, chao, y se empieza a despedir como juez de Israel. Y vamos a ver lo que dice aquí la palabra de Dios. Amén. Dice Samuel, sabemos su historia, de hecho, el primera y segunda de Samuel tiene mucho que ver con Samuel. Él no lo escribió, pero él tiene mucho que ver en todo este libro. Dice así, dijo Samuel a todo Israel, he aquí yo he oído vuestra voz en cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros, o sea, Saúl. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta el día de hoy. Me parece interesante que Samuel nuevamente recomienda a sus hijos. Recuerdan el hecho porque el pueblo pidió un rey fue porque los hijos de Samuel estaban cometiendo injusticias en la posición de poder que Samuel los había puesto. Dios nos los había puesto, Samuel los había puesto. Y en esa situación me parece interesante que aun cuando Samuel se está despidiendo, vuelve a recomendar a sus hijos. Y es interesante ver esa parte donde el amor de padre de Samuel por sus hijos fue tan profundo que tal vez minimizó un poco la corrupción que sus hijos tenían y aún seguía recomendándolos, minimizando. Y es muy importante entender y ver, y nuevamente para mí es más fácil hablar de este tema porque no soy padre, ¿verdad? Pero es muy importante ver que sobre todas las cosas que son de Dios, eh, las relaciones familiares no tienen que intervenir en nuestro juicio real y leal delante de Dios y ser justo delante de Dios. Amén. Y dice aquí, pero igual Samuel vuelve a recomendar a sus hijos y dice aquí estoy. Dice, ahora pues aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros. Y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy a testiguar contra mí delante del Señor y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguien, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado ni agraviado. Es interesante que Samuel era el juez de Israel y ahora mientras él se está retirando de su posición como juez de Israel, en este momento él ahora se está poniendo en la balanza de la justicia. Y es muy importante
ver este punto, porque todo líder en algún momento se va a poner en la misma balanza con la que él midió a los demás. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Samuel mismo lo hizo. Y gracias a Dios y a la integridad del corazón que Dios había puesto en Samuel, Samuel pasó la balanza. Él pasó con estrellitas, como dicen en inglés. Esperamos que todos, porque todos en algún momento tenemos esa responsabilidad de estar al frente de alguien más. Esperamos que cuando a nosotros nos toque pararnos en la balanza, también nosotros podamos pasar. Samuel nuevamente se estaba poniendo en la misma balanza con la que él había medido a los demás. Y por eso Jesús viene años después, miles de años después, y uh, observa de esta misma forma y dice, con la misma regla, con la misma balanza que medís, vais a ser medidos. Ok, ya me perdí. Dice, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos, agraviado, no has... entonces dijeron, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, el Señor es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. En esta corte, en este juicio que están teniendo, para determinar si Samuel fue un juez justo o no, eh, el testigo es Dios mismo y el ungido del Señor. Y vaya testigo. No hay mejor testigo para nuestras acciones que Dios mismo. No existe. Hay un dicho que dice por ahí, ¿verdad? Si Dios lo sabe, que el mundo lo sepa. Hay muchas cosas que no quisiéramos que el mundo lo sepa. Pero es interesante que Samuel se pone en la balanza y llama al banquillo de los testigos a Dios. Vaya qué integridad de este hombre. El mejor testigo que podemos tener para nuestras vidas, y si alguien nos juzga, es Dios mismo, porque al final Él siempre es el que va a tener la razón y va a hacer un juicio justo. Entonces Samuel dijo al pueblo, el Señor que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de Egipto es testigo. Ahora pues, aguardad y contenderé con vosotros delante del Señor acerca de los hechos de salvación que el Señor ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron al Señor, el Señor envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron al Señor su Dios, y los vendió en mano de Sísara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra, y ellos clamaron al Señor, y dijeron, hemos pecado, porque hemos dejado al Señor y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de la mano de nuestros enemigos, y te serviremos. Entonces el Señor envió a Jeroboal y a Barak y a Jefté y a Samuel, y os libró de la mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que el Señor vuestro Dios era el rey. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que el Señor
ha puesto rey sobre vosotros. Si temieres al Señor, y le sirvieres, y oyeres su voz, y no fueres rebelde a la palabra del Señor, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís al Señor vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyeres la voz del Señor, y si fueres rebelde a las palabras del Señor, la mano del Señor estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. En otras palabras, hay un dicho que dice, la nación que se olvida de su historia comete los mismos errores. En otras palabras, Samuel está recordándole a Israel la historia. Desde que salió de Egipto hasta que llegó a la tierra prometida, hasta que empezaron a pecar, hasta que se arrepintieron y por causa del pecado, perdón, empezaron a pecar por causa del pecado, sufrieron consecuencias, se arrepintieron y después el Señor los salvó de sus enemigos nuevamente. Entonces Samuel les está advirtiendo y diciendo, si vuelven a pecar, van a volver a pasar consecuencias. Y es curioso que Israel, bueno, vamos a ver lo que sucede más bien. Esperad aún ahora, mirad esta gran cosa que el Señor hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré al Señor y Él hará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos del Señor, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó al Señor, y el Señor dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor delante del Señor y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos al Señor tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos del Señor, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades, pues el Señor ha de desamparar, porque el Señor no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque el Señor ha querido hacernos pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra el Señor, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed al Señor y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerará cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveráis en hacer el mal, vosotros y vuestro rey perecerán. Y así termina Samuel. Qué discurso tan tremendo, Samuel. Número uno, hay que estudiar este discurso. Samuel empieza este discurso despidiéndose y termina volviéndose a comprometer con el pueblo. Hubo un cambio de corazón en medio del discurso. Samuel empezó diciendo, nos vemos, chao, aquí está el rey, gracias por rechazarme como profeta, y se empieza a despedir. Pero después de la tormenta que Samuel pidió como de parte de Dios, porque recuerdan que él llamó a Dios como testigo, entonces Dios respondió. Obviamente Dios no respondió sentándose en una silla, sino que respondió como Dios. ¿Y cómo responde Dios? Con el cielo y la tierra. Y esa fue la forma que Dios atestiguó a favor de Samuel. Entonces ahí es cuando Israel recapacita y dice, vaya, estábamos mal al pensar de que podíamos tener el reino tener a Israel
sin Samuel. Entonces, en esa recapacitación y en ese arrepentimiento, Samuel cambia de opinión y dice, está bien, voy a estar aquí para instruirlos, nada más no sigan pecando, no pequen delante de Dios. Hay que ver la historia de Israel. Israel pasó de ser un pueblo salvado por Dios a ser un pueblo que constantemente tenía que ser corregido por Dios. Y eso es lo que vamos a seguir estudiando en los siguientes capítulos. Uh, Israel pensaba que al tener una nueva persona al mando del pueblo como rey, las cosas iban a cambiar. Cuando los que necesitaban cambiar eran ellos. Ellos siempre pensaban que alguien distinto en la cabeza podía hacer un cambio. Pero el corazón de ellos era el que necesitaba cambiar. Y así somos todos nosotros. Siempre queremos, siempre, por alguna razón, siempre pensamos que el estado espiritual de la nación depende de quién es presidente y de quién no es presidente. Puede influir, pero en realidad el cambio en la nación empieza en los corazones de cada uno de nosotros y especialmente en los corazones de la iglesia y especialmente en nuestra relación con Dios como individuos. Dios les bendiga, nos vemos, espero hayamos aprendido algo acerca de esto y que sigamos teniendo una excelente semana. Nos vemos el día de mañana.